número 17, y en la segunda parte yo le coloqué como subtítulo la carta magna de la Biblia. Siempre he dicho que es la carta magna de la Biblia, el libro de Romanos, y ya lo van a ver por qué. Los bendigo a todos ustedes, bendigo a todos los que nos ven por las redes. Sean muy bendecidos, que esta palabra, como dijo nuestro líder Orian, caiga en tierra fértil, donde puede dar el 30, el 60 y el 100 por 1. Cualquiera de los tres es muy bueno, pero si da el 100 por 1, maravilloso. Amén. Así es que yo bendigo a todos los que nos están escuchando a través de las redes. Sé que los que nos están escuchando es porque están queriendo aprender una palabra verdadera y pura y quieren crecer en Cristo, igual que los que están aquí. Así que yo los bendigo porque sé que esta palabra impactará su mundo espiritual en todas las áreas de su vida, porque la palabra de Dios, como dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto quiere decir que nuestra alma es la que va a prosperar a través de lo que tenga usted en el espíritu suyo, unido al Espíritu Santo de Dios, que es la nueva vida en Cristo en usted. Y así hace prosperar la mente, con una mente renovada, un cambio de mentalidad, no su mentalidad retrógrada y dañada, tóxica, sino con una mente renovada a través de Gálatas 5:22, a través del amor, la paz, la paciencia, la bondad, la compasión, la misericordia, el dominio propio, que son los 9 frutos del Espíritu Santo de Dios. Es el carácter de Jesús en ustedes, es el carácter que necesitan sus hogares, es el carácter que necesita usted para tener una personalidad parecida a la de Jesús, un carácter parecido al de Jesús. Es el carácter que necesita allá afuera el que lo vea, porque usted es testimonio y es fruto de que Jesús vive dentro de usted. Así es que la carta de Romanos es la carta magna de la Biblia. Y yo lo digo que el legado de Pablo es un legado maravilloso. Yo no sé cuántas cartas voy a dar de Pablo, pero Pablo tiene 13 cartas que escribió. 13. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Efesios, Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses. Bueno, para de contar, 13. Sin embargo, dice que tiene 14. Algunos dicen que todavía falta una que no se le adjudica a Pablo. Pero dentro de mí, leyendo esa carta, yo siento que sí es de Pablo por la calidad de la revelación que tiene. Porque realmente Pablo fue escogido del mundo, como dijo alguien aquí, de una podredumbre del mundo tóxico. Él dice, me impacta porque él dice en su palabra, nunca lo olvido, en Timoteo 1:15, dice él que era el primero de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores, dice Pablo. Eso me impacta mucho porque él reconoce su pecado, él reconoce su miseria. Y él dice, yo el primero de los pecadores, dice Pablo. En esta carta, él lo dice. Y la otra carta que no se le ha adjudicado todavía totalmente a Pablo, pero yo creo que es Pablo, que sería la carta número 14, es la carta de Hebreos. Y Hebreos es un libro demasiado importante porque habla de la fe. Habla de los grandes hombres de la fe. Habla de Abraham, de esos grandes hombres de la fe. Y habla de lo que es la fe. Y Hebreos 10:10 dice que una vez y para siempre Jesús cumplió con nosotros a ser entregado en la cruz. Una vez y para siempre. Él ya está a la derecha del Padre, cumpliendo lo que tiene que cumplir allá, cuidándonos a nosotros, orando por nosotros diariamente, pero Él no va a volver a morir en la cruz. Él viene por su iglesia en victoria, según el libro de Tesalonicenses, que también lo voy a dar.
la venida de Jesús, que es el rapto, también lo voy a dar. Y ese rapto van a entender por qué ustedes son su iglesia, por qué Pablo los preparó a través de las cartas, porque esta palabra los prepara para que cuando venga Jesús vamos a estar con Él para siempre en victoria. Amén. Ya los muertos en Cristo están en victoria. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, son tantas cosas que quisiera hablarles de Pablo. Le decía esta mañana a Paola en mi casa que hace 13, 14 años yo tuve la primera revelación de un libro que me conmueve y casi me hace llorar, que es el libro de Filimón, que por cierto se lo voy a dar a uno de los jóvenes que va a quedar predicando aquí mientras yo estoy en un mes de reposo. Estoy bien, solo que tengo que ir a una operación, pero estoy muy bien, ¿ok? Pero en su momento les indicaré. Y este libro de Filimón es una de las cartas de Pablo, que yo sé que ese día van a tener que traer un pañuelo, porque cada vez que yo la leo, eso me conmueve. Pero hoy voy a dar Romanos. El libro de Romanos, la carta magna de la Biblia, guárdenla en su corazón, atesórenlo mire, esto es revelación. Esto es lo que nos ha hecho a nosotros crecer. Esto es lo que el pastor Tony entendía. Porque la revelación, al tener intimidad, la relación con el Señor nos da revelación. No hay una iglesia que funcione sin revelación. Sería una iglesia emocional, pero tiene que tener revelación. Amén. Ustedes son un remanente escogido, créanme. Ustedes son discípulos del Señor. Por eso se le dice Biblia, papel y lápiz, para que aprendan. Amén. Con esto inicio esta enseñanza, que es la segunda parte, Romanos, la carta magna de la Biblia. ¿Sabían, querido hermano, que el libro de Romanos es considerado por muchos como el libro más profundo y transformador de la Biblia? Romanos es impresionante. Pero ¿qué lo hace tan especial? ¿Qué lo hace tan especial? Le dicen la carta magna de la Biblia. Pablo escribió este libro en plena crisis espiritual. Este libro no es solo una historia. Este libro es actualidad. Este libro no es solo una carta, es un viaje a una profunda transformación del ser humano en un ser humano realmente parecido a Jesús. A través de la historia de nuestra salvación. No son simples palabras lo que hay aquí en este libro de Romanos, le coloqué aquí. No son palabras de ánimo, es escrita con un propósito de revelar el plan de Dios y de redimir a la humanidad. Este libro de Romanos refleja el plan de Dios en ustedes, en mí. Romanos encierra justicia, no lo olviden, grábenlo, por favor. Justicia, lo que hizo Jesús en la cruz. Gracia, el regalo inmerecido que nos dio. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos dignos de que Jesús muriera así en la cruz por nosotros. Porque toda la humanidad pecó, desde Adán hasta nuestros tiempos. Y Jesús, con ese amor tan grande con que su Padre lo envió a morir en la cruz, según Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él crea. Para el que no cree no es este plan de redención. Por eso es la urgencia de ustedes de dar testimonio a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, de que crean que Jesús entregó su vida para que ellos sean libres y no sean esclavos como el enemigo lo tiene a uno en el mundo. Por eso no son simples palabras de ánimo. Es escrita con un propósito, un plan y una voluntad perfecta de Dios. Revelar el plan de Dios de redimir a la humanidad.
Romanos encierra justicia, gracia, fe y esperanza. Esas 4 cosas. Y toca el corazón de todos los que se acercan a ella. Pablo no evita las preguntas difíciles, escuchen esto, hermanos, y comienza con una mirada honesta de la condición humana. En Romanos 3:23, Pablo dice: todos hemos pecado. Todos, no hay ni uno que sea exento de eso. Todos hemos pecado y están destituidos de la gracia de Dios. Escuchen esto, hermano. Puede ser que nos hayamos cometido menos pecados, más chiquitos, pero todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. No somos aceptados así por Dios. Hay una pared entre Dios y nosotros. Escuchen esto. Había, pero no se detiene allí. Y explica a medida que avanza esta carta que aunque todos somos culpables y responsables de nuestro desastre y también inocentes por lo que también hizo Adán y Eva, hay un regalo inmerecido en ti y en mí: la salvación. Denle un aplauso al Señor. La salvación a través de Jesucristo. Este regalo no depende de nuestros méritos, querido hermano, sino de nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo único. Es lo único que pide, la fe en Él. Es la fe. Yo le decía esta mañana a Paola cuando estábamos en la casa, que cuando me madrugué y estudiaba y eso, decía: Paola, es que es impresionante los seres humanos como somos. Y yo le decía: ¿saben que cuando yo he visto la comiquita esa de Pepa, que le veo a mis nietas, y yo veo que a Pepa y a los cochinitos así los vistan elegantes y le pongan corbatines, ven un charco y ahí se meten? Es por su naturaleza. Es la naturaleza de nosotros desde Adán y Eva, como dicen por allí, que la embarraron, que nos contaminaron, y esa generación toda completa vino, como dice aquí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así eran los cerditos. Los cerdos lo visten, les ponen un corbatín en Navidad y los pueden sentar en una silla en su casa, pero cuando ven un charco, mire, se olvidan del corbatín y la corbata y el traje. Así somos nosotros sin Cristo. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que yo les explicaba que la ley, cuando vino la ley en el Antiguo Testamento, es tan fuerte que nadie la cumplió. Ella decía que si en una sola cosa fallábamos, ya estábamos muertos. Y la ley nadie la iba a cumplir. Los mandamientos nadie los cumplía todos perfectos. El único que vino a redimirnos y a cumplir la ley fue Jesús. Y nosotros tenemos que ver la ley a través de Jesús, porque nosotros no la vamos a cumplir. ¿Entienden? Digan un amén si me están entendiendo. Amén. El papel de la ley frente a la gracia lo escribió Romanos aquí, Pablo lo escribió en Romanos. Esta carta habla de nosotros hoy. Es de una manera poderosa. Romanos dice que no importa quiénes seamos, ni de dónde venimos, ni qué hicimos, ni cuál fue nuestro pasado, ni el desorden que tuvimos, ni nuestra vida desastrosa. Romanos dice que no importa lo que hicimos. Todos podemos encontrar esperanza en la palabra de Dios y en lo que Jesús hizo en la cruz. Todos, todo el que crea. Todo el que crea. Encontrar esperanza en la palabra de Dios es maravilloso. Este relato explica la fe
que transforma, que cambia vidas. Este es el poder del Evangelio según el libro de Romanos. Pablo lo entendió profundamente y lo vivió desde su condición de pecado y de desastre. Primera de Timoteo 1:15 dice, de los cuales yo soy el primer pecador. Pero Jesús lo amó. Tanto Jesús amó a Pablo y Dios amó a su Padre a Pablo, que lo escogió para predicarle a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Y nada más y nada menos que nuestro maestro es Pablo para los gentiles. ¿Qué llevó a Pablo a escribir esta carta? A esta iglesia de Roma, una iglesia que jamás había visitado, Romanos. Nunca la había visitado y la escribió. Imagínense la escena, un hombre que antes perseguía, mataba a los cristianos, asesinaba, buscaba cartas para matar cristianos. Así era Pablo, era el destructor, el devorador, era un Hitler. Pablo era Saulo de Tarso. Se convirtió en el defensor más apasionado del Evangelio, enfrentando peligros, rechazos, persecuciones, cárceles, cuando descubrió a Jesús. Por llevar el mensaje de Cristo al mundo. En la época en que Pablo escribió la carta a los romanos, el imperio romano estaba en manos de César. Es larga esa historia, pero muy interesante. Y la persecución a los cristianos ya había empezado. Ya perseguían a los cristianos. Había muchos judíos cristianos que mantenían sus tradiciones del Antiguo Testamento. Y por otro lado, cristianos gentiles que provenían de diversas culturas paganas. Esta división no era fácil para Pablo enfrentarse a ella. Ellos sabían que él era Saulo de Tarso y que era el matador de cristianos. Pero Pablo caminó un día hacia un camino que se llamaba Damasco y tuvo una visión del Cristo resucitado que le cambió la vida, como te cambió a ti y a ti. Porque un día nos tumban del caballo, como un día tumbaron a Saulo de Tarso. A mí me tumbaron, no sé a ustedes. Como dice Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. A todos nos tumban un día, pero gloria a Dios el que es obediente y ve a Cristo resucitado como lo vieron ustedes. Amén. Desde entonces Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio, visitando iglesias, escribiendo cartas. Su vida no estuvo exenta de dificultades, como nosotros también pasamos dificultades, pruebas, adversidades. Conocedor de la ley judía, junto con su experimentada vida personal, con Jesús cuando lo tumbaron del caballo, le permitió tener una perspectiva única de la relación con Dios, de la ley y de la gracia. Pudo diferenciar la ley de la gracia y de la fe. Habla de la salvación y de la unidad en Cristo. Pablo, su único propósito era reunir a judíos y a gentiles. Qué difícil para Pablo fue eso. Terminó predicándole a los gentiles, a nosotros, a la iglesia. Y la misma fe, porque allá todavía la mayoría no cree en Jesús todavía, en el pueblo judío. Pero hay una promesa en Romanos 11, la pueden leer después, es larga pero interesante. Sobre la misma fe y llamar a todos a la unidad a través de la justificación, de la justicia por la fe en Cristo. En su carta Pablo destaca que la salvación no depende de las obras de la ley, no es por obras, querido hermano. No, dime qué hiciste tú para que Jesús te diera la tremenda salvación que tienes ahora. Nada, más bien nos portamos muy mal. No es por obras, hermano, es por gracia inmerecida, pero nos la dio a todos, gloria a Dios. No nos la merecíamos, es un regalo. Pero qué lamentable
que a muchos le dan ese regalo y lo meten allá en la casa y lo llenan de polvo y no lo usan. Gloria a Dios que ustedes lo usaron y están aquí junto conmigo, amén, porque creyeron. Obras de la carne de la ley, sino de la gracia de Dios, accesible para todos, todo el que cree. Romanos 10 del 8 al 9 lo dice. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Yo un día declaré: soy salva por lo que Jesús hizo en la cruz, y estoy seguro que ustedes hicieron lo mismo. Y por eso están aquí. Amén. Denle un aplauso a ese rey que reina. Mostrando que la gracia de Dios es la que une a los cristianos. La gracia es la que te tiene a ti aquí con estos hermanos, conmigo. Es la gracia la que nos une como una familia de la fe. Dicen que la verdadera familia es la familia de la fe, dice la palabra. Aquí estamos unidos, no nos conocíamos, pero el Señor nos unió a través de la gracia. Amén. Une a los cristianos independientemente de sus diferencias. Todos nosotros somos diferentes. Es un regalo inmerecido. Pregunta: ¿qué significa la gracia? ¿Cómo encontramos la salvación? ¿Es realmente posible vivir una vida transformadora? Vamos a respondernos esa pregunta. Romanos tiene el poder de transformar nuestra manera de vivir. Dice, es impactante los temas de Pablo, que abordan la universalidad del pecado. Todos pecamos, eso es universal. Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gracia de Dios. No hay excepciones. No importa tu rango, querido hermano, tu cultura o tu historia. Este pecado no solo se refiere a las malas acciones individuales, escuchen esto, sino a lo más profundo, una condición que nos separa a la humanidad de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán y de Eva, fuera de nuestros pecados también. Lo que yo le decía al cerdo, el cerdo ve un charco y se mete allí. Así somos nosotros. Sin Cristo nos vamos a meter en el charco, pero con Cristo y la revelación de su palabra, nosotros vemos el charco y el Espíritu Santo nos da una luz que nos indica: cuidado, te metes en ese charco. Y si logramos meternos, nos arrepentimos y reconocemos que no lo hicimos bien, y el Señor vuelve y nos ama. Denle un aplauso al Señor. Pablo explica que el pecado no puede ser superado, solo puede ser superado a través de Cristo, no por nuestros propios esfuerzos. Nosotros fracasamos. Necesitamos indudablemente a un Salvador. La ley no salva, la ley solo mostraba el pecado a las personas. La ley va más allá, nos muestra el pecado. Nadie podía justificarse ante Dios a través de la ley, ni uno se podía justificar. Por eso Dios dijo: tengo que mandar a mi hijo, tengo que mandarlo en forma de hombre para redimir lo que el primer Adán hizo. Él es el segundo Adán. El primero metió la tremenda pata de entregar nuestra autoridad al diablo. El segundo Adán nos redimió y nos dio la victoria allá en la cruz. Amén. Pablo va al corazón mismo de la identidad del pueblo judío, la salvación. Romanos 5 del 1 al 2 lo dice: justificados pues por la fe. Aquí está la clave, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solo por fe
que usted hoy tienen paz y pueden acostarse en paz y levantarse en gozo a través de la fe. Y el diablo no nos puede culpar. Eso es una gran victoria. Y dice Romanos 5:2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia es el medio que nos reconcilia con Dios y nos muestra, y no nuestras obras, no lo que hicimos, ni nuestro cumplimiento de la ley, eso no funcionó. Pablo muestra que la ley no puede salvar, solo nuestra necesidad de la gracia. Y nos muestra Pablo que es la fe en Cristo la que verdaderamente nos salva. ¿Qué significa vivir bajo la gracia de Dios? Escuchen esto. Si la gracia es la que nos salva, vengo con algo muy claro, que se ha confundido la gracia en el mundo cristiano y creen que la gracia es un salvoconducto para seguir pecando. Y entonces lo que muchos dicen es, tranquilo hermanito, es que el Señor ya murió en la cruz y Él pagó todos nuestros pecados y ya estamos listos y podemos hacer lo que queremos. Pero mire esto, cómo lo explica Pablo, para que ustedes lo tengan claro y ayuden al mundo cristiano a salir adelante. Escuchen. ¿Qué significa vivir bajo la gracia de Dios? Si la gracia es la que nos salva, entonces podemos hacer lo que queramos y seguir viviendo en pecado para que la gracia abunde. Escuche esto. Aún más, abundaría aún más la gracia. Pablo sabe que esta es una pregunta inevitable y la aborda de manera rotunda y contundente. En Romanos 6, del 1 al 3 dice, Pablo, no lo digo yo, está escrito aquí. Romanos 6, del 1 al 3, mire lo que dice. ¿Qué pues? Hace esta pregunta. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, nacidos de nuevo, los que se han bautizado en agua o nacidos de nuevo, si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya morimos al hombre viejo y resucitamos a un hombre nuevo. Esto es impresionante. Y mire lo que dice Romanos 6:5. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Hace otra pregunta Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta Pablo. Mire lo que responde ahora Pablo. En ninguna manera. En ninguna manera. Y dice Romanos 6:16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí está la revelación. No tenemos un salvoconducto para pecar. No somos perfectos, pero si cometemos algo fuera de lo común, tenemos que reconocerlo, pero no seguir practicando el pecado. Practicar el pecado, dice la palabra, que hacemos a Dios mentiroso. En cambio, Él dice que si cometemos algo, Él dice que nos arrepintamos porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no practicarlo. La gracia no es un pase libre para vivir de manera irresponsable. Por el contrario, la gracia nos libera para vivir de una manera completamente nueva en Cristo. La vida de un creyente está marcada por la justicia
el amor y la obediencia. La gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir una vida transformada. Vivir bajo la gracia significa renunciar al pecado y no practicarlo. Vivir como verdaderos hijos de Dios, guiados por su Espíritu. Pablo en su carta explica que aunque existen diferencias culturales en Cristo, todos somos iguales. Dice, no hay libre. Dice, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre y no hay mujer. Todos somos iguales. Romanos 10, del 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, Él es el mismo Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Romanos 13 dice, todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. En Cristo todos somos parte del mismo cuerpo, independientemente de nuestra historia, de nuestras diferencias. Esta verdad tiene el poder de derrumbar cualquier barrera que nos separa como seres humanos. La libertad en el libro de Romanos explica la salvación, la ley y la gracia. ¿Cómo aplicamos hoy la gracia, la justicia, el pecado y la salvación? ¿Será posible vivir bajo la gracia en un mundo que está regido por el egoísmo, la división, el caos, el estrés? ¿Cómo reflejarlo en nuestro día a día? Pablo revela la justificación por la fe. La vida en el Espíritu es la que nos va a ayudar. Ese es el gran secreto. Romanos 5, del 5 al 8 lo dice. La justificación por fe no es algo que podamos ganar por medio propio o esfuerzo. Es un don gratuito por medio de la fe. Romanos 5:1 lo dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esta paz no es la ausencia de problemas, queridos hermanos, o la ausencia de conflictos. Es un estado de reconciliación en el cual por medio de Jesús nos acercamos a Dios. Nuestras fallas, nuestros pecados son transformados en paz, en gozo, en justicia. Porque la fe es el medio para avanzar, para alcanzar la justificación. Pablo explica que la fe es el vehículo por el cual aceptamos el sacrificio de Cristo, por la gracia que Dios nos ofrece. Creer en Jesús no es solo recibir sus enseñanzas, querido hermano, sino confiar en que su muerte y resurrección han hecho posible que nosotros vivamos una vida de victoria. Amén. Cristo cumplió la ley por nosotros. La gracia y el pecado fueron la gracia y el pecado liberados para vivir en obediencia. El tema que Pablo toca en estos capítulos es la relación entre la gracia y el pecado. Si la gracia es abundante, Pablo responde de manera rotunda que no es para seguir pecando, no es un salvoconducto. Romanos 6:16. La gracia no es una excusa para vivir como queremos, sino para ser transformados y capacitados para vivir una vida diferente, una vida justa. Fuimos liberados, fuimos perdonados para tener hogares funcionales, llenos del amor de Dios y de la justicia de Dios. Es una vida vivida bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Pablo dice aquí que cuando estamos en Cristo ya no estamos bajo el dominio del pecado. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Romanos 6:6, sabiendo que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6 lo escribió Pablo. La cruz de Cristo no solo nos da perdón, sino que nos ofrece una nueva identidad, libre del pecado
guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice Romanos 7, es muy largo, pero eso lo pueden leer ustedes allá, la lucha entre la carne y el Espíritu. El capítulo 8, Pablo describe la vida en el Espíritu. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo dice Pablo en Romanos 8:1. Ya nadie nos puede condenar, no importa nuestro pasado. La justificación por fe no es solo una declaración legal, sino una invitación a vivir una vida transformada por medio del Espíritu Santo de Dios. Él nos da el poder para vivir como nuevas criaturas. Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, porque si el Espíritu de Dios no mora en ustedes, no son de Cristo, lo dice Pablo. Pablo es clarito y raspado. Maravilloso. Pablo también nos recuerda que vivir en el Espíritu no es que no enfrentemos dificultades, siempre las tendremos, pero de una manera diferente. Romanos 8 del 17 al 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Saben por qué son hijos? Porque son coherederos con Cristo y herederos de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay luchas, hay obstáculos, hay sufrimientos, hay pruebas, lo dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Jesús venga por su iglesia. Pablo lo sabe, tú lo sabes. Esto que tú ves y todas las dificultades que pasan no es nada comparable con lo que nosotros vamos a tener allá en la eternidad. Eso es una victoria total por haber creído en Jesús. Amén. Romanos 8 del 38 al 39, esto es apasionante. Yo me apasiono leyendo las cartas de Pablo. Siento un gozo tan grande que es como si me voy de viaje y viajo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un aplauso al Señor. Nada, querido hermano, nada te podrá robar lo que Jesús te entregó a ti el día que naciste de nuevo. Tu eternidad está segura, tu victoria está segura. Ayuda a tus familiares a que encuentren esa victoria. Esto es una promesa y esto se cumple. Pablo nos asegura que nuestra salvación está segura en Cristo. No importa lo que enfrentemos, el amor de Dios siempre estará allí. No solo nos ofrece perdón y transformación, sino también la certeza de que nada ni nadie nos podrá separar de la gracia de Dios. Recuerdo que Martín Lutero, leí una vez, leí la historia de él, y Martín Lutero se flagelaba, se arrodillaba, se sacaba sangre, porque él quería encontrar a Dios. Era religioso. Se ponía sobre piedras y se arrodillaba para buscar la presencia de Dios. Y un día leyó el libro de Romanos y encontró a Romanos 1:17. Y leyó: el justo por la fe vivirá. Y esa es la gran historia de Martín Lutero, que empezó el gran cristianismo de la fe. Hasta ahí se flageló. Porque no es por obra, queridos hermanos, es por la gracia de Dios que nos amó tanto y nos hizo de nuevo una criatura nueva. Estamos en victoria. No es por arrodillarme. Yo me puedo arrodillar, yo puedo orar, pero ya tengo la gracia de Dios. Lo hago es por agradecimiento. Él no se flagelaba y se latigaba para que Dios lo viera. Y
y él entendió que Dios lo amó tanto que fue sin obra, es por la gracia de Dios y el regalo inmerecido. Ese fue el gran Martín Lutero. Y una comprensión más profunda de la fe tuvo él, la justificación por medio de la fe y la vida transformada en el Espíritu. Es una invitación, querido hermano, a vivir de una manera diferente, a aceptar el poder de Dios y a caminar una nueva identidad en Cristo. Romanos nos enseña nuestra fragilidad. La gracia es un refugio en tiempos de confusión, en un mundo cargado de confusión, en una sociedad que no se entiende. La gracia de Dios, como la manejó Pablo, la presenta en un refugio liberador. Romanos nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestros logros, sino del amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. Porque nos extiende su gracia sin pedir nada a cambio, solo llevar este regalo a otros. En este mundo donde el valor de las personas se mide por lo que tienen o por lo que hacen, independientemente de nuestras fallas y errores, somos valiosos para Dios. Vivir bajo la gracia nos enseña que no tenemos que ser perfectos para ser amados. Nuestra imperfección no nos separan de Dios, sino que nos acerca más a Él. Amén. En un mundo que cada día exige más, la gracia nos invita a encontrar descanso y paz. Esto nos da la libertad de dejar ir la carga de la perfección y vivir con mayor serenidad, sabiendo que estamos sostenidos con el amor de Dios. La fe es la base para construir una verdadera fe sólida y una relación profunda con Dios. Nos invita a poner los ojos en Dios, el Eterno. Incluso en medio de nuestras luchas, la fe se convierte en un ancla. La fe nos invita a que a pesar de las circunstancias, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y nuestra esperanza no depende de lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Jesús. Cuando entendemos que fuimos justificados por fe y vivimos bajo la gracia, comenzamos a ver nuestra vida de una manera diferente, hermanos. La salvación de Dios no solo nos da esperanza para el futuro, sino que nos da la capacidad de vivir de una manera nueva en el presente. La salvación es la puerta a una vida renovada, que nos llama a vivir con propósito, a practicar el amor con los demás, a reconstruir nuestros hogares dignos de una vida en Cristo, a comprender a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a amar a los demás, a llevar a Cristo a las naciones a través de nuestro testimonio y de nuestro amor. Somos agentes de cambio, querido hermano, a vivir de una manera que refleje la bondad y la justicia de Dios. La salvación no solo nos asegura el perdón, sino lo que nos capacita para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En un mundo que se cae a pedazos, somos diferentes, queridos hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. No somos de este mundo, lo dice Jesús en Juan 17. Somos del reino de Dios y su justicia. El perdón es algo que nos asegura la gracia. Nos capacita para hacer luz en un mundo que a menudo vive en la oscuridad. Vivir por fe y abrazar todo esto que Pablo dijo es maravilloso, hermanos. La pregunta mía hoy es: ¿qué áreas de tu vida necesitas cambiar? ¿Qué transformación necesitas hoy? ¿Cómo puedes extender esa gracia a los demás, a los que están allá afuera sin conocer de Jesús, que están en tinieblas? Querido hermano, tienes que vivir con un testimonio de la misericordia que has recibido, dando fruto, renovando tu mente, tus pensamientos a través de la palabra de Dios implantada en tu corazón. Somos llamados a renovar cada día nuestra mente, a transformarla, a sacar lo tóxico
y a llenarnos del amor del Señor. Somos llamados a reflexionar qué tengo que ser hoy, qué tengo que cambiar, cómo debo ser como padre, cómo debo ser como madre, como abuelo, como hijo, como hermano en la iglesia. ¿Qué debo hacer allá afuera en mi trabajo? Hay mucho que hacer, querido hermano. Pablo, el gran Pablo de la Biblia, no se avergonzó del Evangelio. Él escribió en una de las cartas: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la transformación de vidas que necesitan de ti, Señor. Ese era el gran Pablo de la Biblia, el que nos está invitando hoy en Romanos, que todos fuimos pecadores y que aún seguimos siendo imperfectos, pero que el Dios de lo alto nos envió a uno que pelearía la buena batalla por nosotros, su Hijo Jesús. Gracias, Señor, por esa vida que enviaste a través de Pablo, Señor, por haberlo escogido para los gentiles, para que nos predicara a través de sus cartas, Señor. Gracias, Señor, porque estoy seguro que tú estás hoy gozoso de que estemos llevando a cabo el plan de Dios a través de tu palabra. No somos protagonistas, el protagonista eres tú, Señor. Es tu palabra la que impacta el mundo espiritual de sus hermanos. No necesitamos protagonismo, necesitamos humillarnos como lo hizo Pablo y decir: somos pecadores. Él lo dijo: soy el primero de los pecadores, pero no se avergonzó de ti. Llegó a ser el gran Pablo de la Biblia: a amar, a perdonar, a tener gozo, paciencia, a tener dominio propio y a saber que este mundo es como la neblina, que un día estamos y un día ya no estamos. Gracias, Señor, por esta victoria, por el libro de Romanos, porque fue inspirado por el Espíritu Santo a Pablo y nosotros lo inspiraremos en otro, Señor Jesús. Gracias por nuestros hogares, por nuestras familias, que debemos cuidar como un tesoro. Porque la semilla, papá y mamá, que tú estás sembrando hoy en tu generación, será la semilla que otros recibirán de Cristo en el futuro. Y doy un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a aprovechar este momento que estamos en la presencia de Dios para que recibamos esa gracia que le va a llenar su vida de paz, que sobrepasa todo entendimiento. La palabra en Romanos 19 dice que si tú declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres